¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevamente estamos ya en los tramos finales, digamos, de, esta, de este curso sobre planeamiento estratégico. Indudablemente, los actores que van a trabajar en estos temas de planeamiento estratégico y que tú ya los vas conociendo muy bien debido a las clases y a tu dedicación a ella y a las investigaciones que vienes realizando con toda seguridad, te va a dar las luces necesarias para que puedas realizar tus planes estratégicos. Pero es imprescindible estar en ambientes de total estabilidad para que un país en general, inclusive regiones, inclusive eh, instituciones se puedan desarrollar adecuadamente, pues tienen que estar sostenidas o paradas en escenarios pues verdaderamente sólidos y verdaderamente estables. Si no tienes un clima de estabilidad, pues va a ser muy difícil que desarrolles tus planes. Pero lo peor de todo esto, es que las personas que lo conocen sí pueden decirte que bueno, es por el tema de inestabilidad que estás viviendo o la inestabilidad que en general se está viviendo en el país. Pero la gente no lo piensa así, o sea, la gente que no conoce solamente, nosotros tenemos una gran eh, pre- eh, predisposición a echarle la culpa a alguien. Siempre tenemos que buscar un culpable y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos, porque somos nosotros, amigo, amiga, que me ves en esta clase, los que decidimos quiénes nos van a regir. Si nosotros supiésemos elegir y no hiciéramos caso a tanta situación, pues en realidad yo creo que hace tiempo estaríamos en una bonanza muy importante. Y ante escenarios inestables, pues tú tienes que ser la estabilidad. Claro, pensar de que la inestabilidad llega a tu casa, de que quizás ya no tengas esos ingresos que, que tienes como servidor público, te trae una inestabilidad emocional y eso pues es difícil de afrontar. Sin embargo, lo único que nos queda como servidores públicos, querido amigo, amiga que me ves, o querido estudiante que me ves, que tus deseos son estar en la gestión pública y servir al país desde donde estás, pues es necesario que tú seas sólido, que tú seas estable, que tu trabajo sea estable y sólido pese a la inestabilidad del piso donde estás. Entonces es muy, muy, muy importante que en base a la clase anterior que hemos visto los tips que te he dado, puedas tú de alguna manera tener solidez para poder desarrollar de ahí los planes. Por último, si hay inestabilidad y tú te tienes que retirar, pues queda en tu conciencia y queda en tu corazón de que has hecho lo mejor y que dentro de todo has intentado eh, ponerle algo de solidez en el tema.
Entonces, un buen plan estratégico, buenos documentos estratégicos, pero como siempre te repito, con la finalidad de que los cumplas, de que los hagas, y de que no los tengas como algo que es un papel que hay que enviar y que es una obligación, que yo estoy seguro que en el 80 o 90% de los casos de las entidades públicas se da. Yo también lo he tenido, o sea, yo cuando te digo, no hay que mandar documento acá, hay que mandar documento allá, pucha esto, pucha aquello, ya que no cumplimos, y ya que esto, y hay que ver la meta tal y la meta tal. Inclusive me he sentado con gerentes que decían, si no se cumple la meta, vayan buscándose un trabajo. Yo me acuerdo que estuve en un lugar donde me dijeron eso, yo cumplí mi meta, me esmeré por ello, hubieron 5 que no cumplieron la meta, pero como 2 de ellos eran compadres de la autoridad elegida, pues se quedaron, ¿no? Porque ese es un gran mal endémico de nuestra nación, el clientelismo, el compadrazgo, el amiguismo, que creen que el funcionario de confianza es un funcionario cómplice, que creen que el funcionario de confianza es un funcionario que tiene que decir chicheñor a todo. Ese es un gran problema que nosotros tenemos, pero si por esas cosas de la vida se dieran, ¿no? O por la oración que muchos peruanos hacemos de manera diaria, se pudiese lograr esa estabilidad y tuviéramos pues un grupo de personas que de verdad se dedicaran a trabajar, que de verdad se dedicaran a hacer lo que se tiene que hacer, porque niños en la calle abandonados, seguridad ciudadana por los suelos, las drogas por todos lados, eh, desastres que enfrentamos, pero que tardan años en levantarse, pues es necesario tener funcionarios verdaderamente sólidos en todo el sentido de la palabra. Bien, después de este pequeño preámbulo, yo quiero hacerte ver de que vamos a entrar hoy día a un tema que en realidad ya es un tema documental, ya es un tema documental. Y yo te doy algunos tips para que puedas eh, tener herramientas que te puedan ayudar. No solamente es esta clase. O sea, si tú vienes a la clase, bueno, no lo entiendo. O esta clase, bueno, sí, sí lo entiendo, pero están los chats de INAGEP y yo con todo gusto, con todo cariño y sobre todo con mucha pasión te podré brindar la información que necesitas o en todo caso absolver tus inquietudes y tus eh, preguntas. Ahora, eh, hay documentación, mucha información que puedes tomar de ese plan. Hay inclusive guías metodológicas. Obviamente que es un tema de buceo, ¿no? Pero yo con todo gusto lo puedes buscar y yo de alguna manera también, si es necesario, te lo puedo proporcionar para que lo tengas como una ayuda más, ¿no? De repente, ay caramba, de repente Miguel no explicó esto, pero a ver, voy a buscar. Ah, acá está, esto es. Ya, acá entonces lo puedo ubicar. Porque mira, si tú desarrollas un espíritu investigador, lo que va a ocurrir es que nunca te vas a quedar conforme con lo que siempre te dicen. O por último, si tienes una información que tú piensas que no es todavía, que es muy poca para ti, pues desarrollas ese espíritu investigador. O sea, vas y buscas información, vas, conversas con personas, entras a las diferentes páginas web. Antes tenías que meterte en una biblioteca o tenías que ir a buscar a tal o cual lugar. Ahora pues tienes la maravilla del Internet y es una herramienta que definitivamente tenemos que aprovecharla y mucho. Muy bien, vamos adelante entonces. Vamos a ver hoy día, dentro de los puntos que vamos a tocar, la formulación de los PCM, los PDCR, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Y para eso tenemos que ver lo que son los PCM. Y el PCM es Plan Estratégico Sectorial Multianual. Estos son planes, los PCM son planes que se desarrollan dentro de los 5 años de gobierno. Si se puede decir o sea, siempre y cuando sea estable. Porque entran, lo que pasa es que cambian de ministros, cambian de funcionarios, entonces ese PCM se sigue, se rige, y es la cabeza la que decide, sigue el PCM, ¿no? Tenemos un plan y hay que desarrollarlo. O de repente dicen, no, ¿sabes qué? Cambiemos. Entonces estos planes estratégicos sectoriales multianuales tienen una duración o pueden tener una duración pues de 5 años o en el caso de gobiernos locales y regionales pues de 4. Entonces este digamos que es un plan sectorial para todos los gobiernos que están desde el inicio hasta el fin en el lado sector, en el lado local, regional y municipal, ¿no? Y en los temas de gobierno durante los 5 años. ¿Ok? Este es un instrumento de gestión que orienta a los objetivos de los actores que forman el sector. ¿Ok? Entonces, tienes que ver qué actores están dentro de ese aspecto sectorial a los que tienes que ver, ¿no? ¿Cuántas metas formular? Entonces, el PCM, como ya te dije, tiene 5 años. Cada año tiene que tener un objetivo estratégico y sus indicadores, tanto de partida como de llegada. ¿Ok? Y obviamente todo esto tienes que articularlo o ponerlo dentro del plan de desarrollo, estratégico de desarrollo nacional. Eh, Obviamente los planes de desarrollo nacional pues son macro, son quizás bastante generales y te permite pues mientras el plan nacional sea un universo más grande, tú puedes pues ir colocando tus planes, tus documentos de gestión y tus planes y tus visiones y tu misión, etcétera, etcétera, colocarlo pues dentro del plan nacional. ¿Okay? Entonces, es bueno conocer previamente el plan nacional para que tengas una suerte no solamente de guía, sino también información necesaria para que los puedas formular. Redacción y difusión del PCM. Esta redacción debe comunicar las prioridades sectoriales. ¿Cuál es tu prioridad? O sea, el sector de la responsabilidad funcional que tienes. Por decir, Ministerio del Interior, temas de seguridad, Ministerio de Educación, temas de educación, Ministerio de Salud, temas de salud. Es tu sector. ¿Ok? Minagri, agricultura, Minjus, justicia, y todas esas cosas en las cuales pues es tu responsabilidad. Entonces, una vez que tú tienes definidas tus prioridades, y tienes que hacer las estrategias para alcanzarlas. A ver, quisiera ponerte un pequeño ejemplo. En un ministerio, por decir, en salud, quizás la salud mental que tan necesaria es en nuestro país. Cada cierto tiempo, tengo entendido, no tengo la cifra exacta, la verdad, pero la tengo guardada en mis archivos, a cada cierto tiempo, cada 3 o 4 días o cada 2, se suicida una persona. Y nuestros estados emocionales son tan terribles que por cualquier cosa un tipo se baja el carro y te pega, un tipo se baja el carro y te mata. Eh, Estamos viviendo un clima de violencia fuerte. La agresión contra damas, violaciones,
Entonces, también hay un tema social, definitivamente. No me quiero meter profundamente en el tema para no chocar, pero sí uno de los componentes, de hecho, es un tema mental. Y existe un psicólogo o un psiquiatra para cada 5 o 6 mil habitantes, o poco más. Y es necesaria la salud mental. Entonces vamos a suponer que tú tienes como plan de meter el Ministerio de Salud, digamos, mejorar, digamos, la salud mental de la gente. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues depende de tu política. ¿Eres política de me siento en mi escritorio y que me vengan a ver? ¿O eres de la política de que salgo a buscármela? Y si tienes la política de salir a buscártela, yo te aplaudo, porque los líderes modernos, los líderes que van a ser en el tiempo, pues son los líderes que caminan, son los líderes que salen a la calle. El líder más grande de toda la historia de la humanidad, que se llamó Jesús de Nazaret, no se la pasó sentado en un templo o en un templo para sentarse y que todo el mundo venga a verlo, ¿no? En este caso, él salió y caminó, y difundió su palabra, reclutó gente y hizo toda una labor de liderazgo que es reconocida, inclusive por personajes como Ken Blanchard, que es uno de los gurús del liderazgo moderno. Inclusive tiene un libro que se llama Un líder como Jesús. Sin embargo, es necesario de que tú tengas esa política, o sea, de salir. Si sales a buscártela, si sales a buscar a la gente, pues tienes que organizar campañas, tienes que organizar planes, tienes que hacer alianzas estratégicas, buscar profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya tú tienes tu prioridad, salir a buscarla y buscar las diferentes acciones que tienes que hacer para que esto se cumpla. En cuanto a la confección del documento, te estoy dejando aquí un modelo, digamos, una suerte de molde para que sepas más o menos. Esto es en base a lo que dice el CEPLAN. No estoy inventándome la pólvora, ni te estoy dando nada más, porque ahora sí, el día de hoy en esta clase, pues estamos viendo lo que se tiene que hacer ya como documento. Y como te digo, y te repito, y te lo dije en la clase anterior, el, el, todos los planes que tú tienes articulados tienen que estar en los documentos, porque eso te va a ayudar. En un clima donde te denuncian por cualquier cosa y donde el odio político está fuerte y lamentablemente eh, el trabajo donde estamos nosotros tiene mucho de político, por no decirte casi todo, pues tienes que cuidarte. No significa que corrupción ni nada por el estilo, sino simplemente poner todas las cosas como tienen que ser. Yo sé que tú eres una persona honesta, yo sé que eres una persona honrada, no necesito decírtelo, pero también, como decía un refrán por ahí, la esposa del César no solamente tiene que ser decente, sino también parecer. Entonces ahí tienes una suerte de modelo, donde dice acá la síntesis del análisis prospectivo, que ya lo hemos visto, con un máximo de 20 hojas, un modelo conceptual que también ya lo vimos, las tendencias, diagnósticos de variables, escenarios con sus respectivos riesgos y oportunidades, etcétera, ¿no? De ahí viene una segunda parte, una tercera parte que es la visión, objetivos estratégicos, acciones estratégicas, que ya lo hemos visto, la ruta estratégica que ya también ha sido vista, matriz de objetivos estratégicos y acciones estratégicas, X e Y, ¿no? Que incluye los indicadores y metas. Además, tus anexos, que son tu plantilla de articulación, ficha de protocolo, indicadores de los objetivos, tu glosario de términos, que son las definiciones que tienes por cada una de las palabras o cosas que tienes que decir, y obviamente pues las matrices utilizadas para todo el sustento de tu plan. En la pregunta que yo me hago, ¿lo revisarán? Pero bueno, tiene que ser así. Siempre es bueno pedir ayuda, siempre es bueno pedir una asesoría. Y en este caso, pues, tienes al CEPLAN. Si estás en provincia, lo único que te queda es verlo por internet o ver alguna manera de agenciarte esto, o con empresas como esta gran empresa INAGEP, en la cual pues te están dando las herramientas necesarias para que puedas
trabajar con total eficiencia. La difusión. Una vez que se aprueba el PCM, y el PCM se aprueba por documentos de gestión, puede ser en municipalidades, ordenanzas, decretos, etcétera, etcétera, en los ministerios también, se indica un proceso de difusión que tendrá como fin dar a conocer los principales resultados del análisis prospectivo, ya sabes, a futuro, y los objetivos, indicadores y metas del plan. Principalmente son 4 públicos a los cuales te tienes que dirigir. La primera, a los demás sectores. Muchos, los sectores son las áreas que tienes. Si estás en salud, obviamente Ministerio de Educación, Ministerio ¿para qué? Con la finalidad de ver la articulación o a cualquier alianza estratégica. Recuerda que en la administración pública moderna ya no es, ya se está borrando, aunque en nuestro país queda la jerarquía, pero ya se está usando la articulación de lo que antes se llamaba en los años 80 y que era la gran novedad de los sistemas de organización de la famosa pizza de pepperoni, ¿no? Los grupitos en circulitos y todos articulando a la vez, ¿ok? Entonces, con eso, al hacerle llegar a los diferentes sectores cuál es tu plan, pues podrás establecer algún tipo de alianza estratégica que te permita, pues, ayudar al desarrollo de tu sector y que tú también ayudes al desarrollo de tu sector. A los demás gobiernos regionales es para lograr objetivos y políticas nacionales, ¿sí? Para que puedas ver cuáles son tus planes, para que también los gobiernos regionales también se articulen. Si tú estás en salud, tienes un gobierno nacional, pues si hay un problema de salud en determinada región, pues obviamente dentro de tus planes está y podrás articularlos. A los actores involucrados, ¿no? En quienes se plantean las acciones estratégicas para el logro de los objetivos sectoriales, aquellas áreas de repente en las cuales vas a actuar de manera directa con beneficiarios, vacunados, tratamientos médicos, los que son prácticamente los usuarios del servicio que tú le das, ¿no? Y obviamente la ciudadanía en general, por un tema de transparencia. Por un tema de transparencia. La ciudadanía puede ubicar en las páginas web las diferentes licitaciones, los diferentes asuntos y acciones que haces con la finalidad, pues, de también tomar conocimiento de eso y, por qué no decirlo también, con miras a fiscalizar. El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado. Este es un plan más que todo de índole regional o local. Obviamente, este es un instrumento también de planeación estratégica, contiene los mismos elementos que te di durante este curso y que se elabora participativamente y constituye un vinculante para la acción de las entidades del Estado en el caso de la zona en sí. Entonces tú tienes el PCM de una universidad nacional, por decirte, y necesitas un estudio de investigación, por decir, para desarrollar el agro, y tienes que trabajar con la Universidad Nacional Agraria. Entonces, con la Universidad Nacional Agraria, en tu localidad, podrías hacer algún convenio para desarrollar pues el agro y para poder también desarrollar el desarrollo de tu comunidad. Entonces, un plan de desarrollo concertado contemple esas cosas para que tú puedas acudir y decirle a la universidad, mira, ¿sabes qué? En mi plan de desarrollo concertado está y coincide con el presente de ustedes. Entonces, hagamos una suerte de alianza, hagamos un convenio y participemos de manera conjunta. El plan se orienta a convocar esfuerzos y enfocar recursos, tanto individuales como institucionales. La empresa privada ya entra a trabajar acá. La empresa privada ya es parte de... hay métodos económicos o modelos económicos de empresas privadas que sus clientes son entidades públicas. Es más, promover las pymes y promover empresas juveniles para el desarrollo económico de nuestros jóvenes y sacarlos de la situación de riesgo
son parte de, conozco algunas entidades del Estado que trabajaron con jóvenes en riesgo, reciclaje, trabajaron con jóvenes en riesgo, confección de escobas, de útiles de limpieza, y que la misma entidad se los compraba a estos jóvenes. Entonces hacían un plan, un desarrollo, y estos jóvenes tenían ingresos para ir creciendo. Enseñarle a nuestros jóvenes a ser empresarios, y sobre todo empresarios independientes, pues nos va a ayudar también a contribuir con los planes de prevención que son necesarios para solucionar nuestros problemas sociales, al menos en esos campos. Entonces, todos los actores de esta población, en la empresa privada, la persona, los grupos sociales, inclusive los grupos políticos, son parte también, ¿por qué no decirlo?, de este plan de desarrollo concertado. Entonces, ¿qué es este plan? Él representa la propuesta acordada por los actores claves de la región. Ya sabes quiénes son: presidente regional, alcalde, poder judicial de la zona, universidades del Estado, universidades privadas, ¿no? Es para orientar el proceso de desarrollo de ámbito territorial. En este sentido, el Plan de Desarrollo Concertado es un acuerdo y compromiso político, social, que establece las orientaciones y prioridades estratégicas de desarrollo en un territorio. ¿Cuáles son el carácter del plan de desarrollo concertado? En primer lugar, tiene un carácter territorial, porque está limitado y está fundamentado en una zona geográfica. Es un plan de desarrollo concertado de Tacna y un plan de desarrollo concertado de Puno, son completamente, tienen otros elementos, otros factores, otras variables, otros agentes de cambio. No puede llevarse a cabo por el plan de Tacna al plan de Puno. Entonces, hay un carácter que se circunscribe a el aspecto territorial. Con esto también entran pues los recursos mineros, hidrológicos, topológicos, ¿no? Que es que define esa variable de la vocación natural para albergar las diferentes actividades humanas en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestro territorio. El crecimiento de las casas, de los domicilios, el desarrollo urbano que se va llevando, si es una zona agrícola, el desarrollo agrícola, el desarrollo de los diferentes planes que tenemos que llevar a cabo para lograr nuestra máxima capacidad en el desarrollo territorial de la circunscripción, como lo vuelvo a repetir. Segundo, tiene un componente ecosistémico, obviamente esto tiene que ver con flora y fauna, que es tan importante con las especies con las que nosotros tenemos alternancia. La minería no puede acabar con nuestra flora y con nuestra fauna. La minería no puede acabar, digamos, con nuestros esquemas, con ecosistemas. Las diferentes actividades informales que muchas veces se llevan alrededor de nuestro país no pueden deshacer nuestros ecosistemas, porque son parte de nuestra idiosincrasia, parte de aquello con lo cual estamos constantemente alternando y viendo. Aparte que eso tiene una fuerte influencia pues, en calentamiento global y en otras cosas. Los árboles, las plantas, son pues parte esencial de nuestra supervivencia. Entonces es importante que toda esta gestión de ecosistema se lleve a cabo a nivel nacional. No podemos, por cuestiones económicas, dejar de lado
o por cuestiones de aparente desarrollo, tumbar pues bosques, tumbar árboles y destruir nuestro ecosistema. En tercer lugar, se define también desde la dimensión humana. Obviamente el ser humano es el rey de todo, es el rey de la creación, llamémoslo así. Pues tenemos cuestiones demográficas, de población, física, de sociocultural, de nuestra propia idiosincrasia, e inclusive también la valoración de los conceptos que tiene y del orgullo que tiene cada habitante de nuestra ciudad, de nuestro territorio, respecto al orgullo que siente de pertenecer a ese poblado, sus costumbres, sus bailes, sus comidas, de las cuales pues la población no solamente se debe sentir orgulloso, sino que las autoridades, los servidores públicos, pues debemos promover esa cultura del orgullo de ser nacido o de vivir en determinada localidad. En cuanto al espacio que alberga todo lo mencionado, obviamente todo esto va de un marco jurídico y administrativo. Tenemos leyes generales para todo el país, pero también hay normas específicas. Y en el caso de los planes de desarrollo concertado, es dable, porque hay ordenanzas, hay decretos de alcaldía, la municipalidad y el gobierno regional tienen sus misiones, los ministerios también tienen sus misiones, las zonas, los organismos descentralizados de los diferentes ministerios seguramente también. Y obviamente esto nos lleva a que en nuestras zonas tenemos que cumplir pues nuestras leyes y nuestros espacios jurídicos. No vamos a atentar contra un patrimonio cultural que pertenece a nuestra ciudad, por darte un ejemplo. Hay un carácter también vinculante. Obviamente todo esto se vincula. Todos estos planes, tanto locales, regionales y unidos al plan nacional, pues se articulan, se juntan, se unen para poner cada uno su piedrita dentro de esa construcción que es nuestro país. Y obviamente esto está articulado con los planes estratégicos institucionales, el PEI, de cada gobierno regional o local. Como ya te lo dije anteriormente, tiene una duración de 4 años, así como los planes operativos también institucionales. O sea, planes estratégicos son cuestiones de pensamiento, de emisión de visión, y los planes operativos pues obviamente son los órganos de línea, donde se va a actuar ya directamente, ¿no? Que tienen todos estos. El POI tiene un alcance anual, el PEI los 4 años. Eso ya lo hemos tocado con anterioridad. Los planes sectoriales, debiendo tomar esto como referente, los planes estratégicos de desarrollo nacional y los planes de desarrollo concertado, regional, local, y concordar objetivos, indicadores y metas. Los planes temáticos, que se formulan a partir de los diferentes sectores y que deben tomar parte pues, en el plan de desarrollo estratégico nacional y el plan de desarrollo concertado, obviamente, como una referencia. Los planes de diferente naturaleza que sean elaborados en este ámbito territorial que comprende el plan de desarrollo concertado, que necesariamente deben tomarlos como referencia. El presupuesto participativo y la programación multianual de inversiones. El presupuesto participativo es netamente local, y en la programación pues, multianual de las inversiones privadas que van a venir a tu localidad. También tienes que considerarlos dentro de los planes estratégicos y como parte del desarrollo. El carácter participativo del plan de desarrollo concertado, y esto es sumamente fundamental, porque reúnes a diferentes actores y especialistas que son variables directas e indirectas de los planes que hagas, pues todos tienen que ver la manera de ser participativos. Y a través pues de
los usuarios, beneficiarios, de las juntas vecinales quizás, de los organismos sociales que se encuentran dentro de la comunidad, de las ONGs, de los mismos mecanismos, de los mismos organismos políticos. Sin embargo, yo creo que hay ideología que podríamos trabajar, hay filosofías que podríamos trabajar para estos alcances participativos. Recuerda que el movimiento de las fuerzas, y esto es una ley física, pues activan diferentes fisiones, fusiones atómicas, llamémoslo así, hasta la explosión atómica, ¿no? Entonces, en la concordancia y en la contrariedad y en lo opuesto, también hay gran avance, también hay gran avance. Debatir sin pelear y mirar siempre a nuestro adversario no como enemigo nos va a permitir tener una mente mucho más abierta. Escúchalos también, escucha también a los contrarios. Es una virtud que pocas personas lo tienen, porque a nosotros no nos gusta escuchar cosas que vayan en contra de nosotros, porque nuestra vida siempre es una autodefensa constante. Sin embargo, es necesario participar y actuar directamente con esos actores. Los componentes del plan de desarrollo concertado, obviamente hay un componente muy político, porque es la expresión de la voluntad de la población. Entonces, te das cuenta de que la política ya está en los documentos. Te das cuenta de que la política es un ingrediente bastante fuerte. Ser servidor público requiere del ingrediente político, que muchos técnicos no lo tienen. Es más, hay técnicos que no son políticos y pueden ser los mejores técnicos, pero no tienen el más mínimo concepto político y terminan pues destruidos, destrozados, incluso desalentados, cabizbajos, y se van lejos de la administración pública para irse a la empresa privada. Implica un conjunto de cualidades, entre ellas el participativo, que es una construcción colectiva, concertado, porque tienes que concertar con todas las fuerzas que hay, tanto públicas, privadas, la sociedad civil, las organizaciones, comités de vaso de leche, si estás en gobiernos locales, clubes de madres, comedores populares, y todas esas organizaciones que son parte de tu sistema. Tiene que ser descentralizador, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de apropiación colectiva, como negociando compromisos, y obviamente legítimo, porque tiene que ser validado pues, por la población. Tienes también un componente técnico, porque con la especialización del mundo, con todas las cosas, los nuevos conceptos, los conocimientos, tanto del ser humano con la tecnología, tanto para el desarrollo social como la tecnología para el desarrollo humano, para el desarrollo del hábitat humano, pues el componente técnico es muy importante. Necesitamos profesionales técnicos que nos lleven a tener los mecanismos necesarios para poder aprovechar la tecnología y para poder aprovechar los conocimientos profesionales para desarrollarnos mejor, para llevar pues las cosas de una manera adecuada. Pero acá tienes que tener un componente de equilibrio, pero es un componente que sube y baja en la parte técnica y la parte política. A veces hay que ser un poco más técnico, hay veces hay que ser un poco más político. El político comunica, hace sentir a la gente, el técnico soluciona los problemas. Para esto, obviamente, tenemos que ver que hay un pensamiento estratégico, holístico, o sea, integral. Entran a tallar todos los actores, ¿no? Y un análisis sistémico, un análisis de sistema, ¿ok?
un enfoque integral y prospectivo, o sea, completo y a futuro. El uso de metodologías para articular intereses de los diversos actores. Todos los actores tienen un interés, un beneficio que hacer. Y las relaciones aquí, lo ideal es que todos ganen. Lo ideal es que nadie pierda, que todos ganen. Y lo ideal, el escenario óptimo, como veíamos en la clase anterior, quizás sería que ganen todos por igual. Que nadie sacrifique su interés o su bienestar por el bienestar de otros. Sería lo ideal. Hay personas, obviamente, que sí. Hay veces, muchas veces, casi en toda la... En principio la vida es una negociación. Negocias desde que vendes, desde que compras en la bodega, negocias desde que pides un taxi, negocias desde que le dices a la señora del mercado que te baje un poquito de precio, negocias desde que dices a la señora de la panadería que por favor le debes un sol, porque no tiene sencillo. O sea, son negociaciones que se dan. Entonces la vida es una negociación y en muchas de las negociaciones hay que ceder un poco. Como decían los chinos, hay que dar una manzana para ganar una sandía muchas veces. Entonces, ser concertado y ajustado a los planes de los siguientes niveles de gobierno, tanto hacia arriba como hacia abajo. Claro, hacia arriba tienes que cumplir, hacia abajo puedes ordenar. Pero no vas a salir tú ganando a costa de un gobierno regional. No vas a salir ganando a costa de los beneficiarios. No vas a salir ganando a costa de... O sea, una de las variables muy importantes, y ahora que hablamos de variables, de modelos sistemáticos y todas esas cosas, una de las variables importantes que el funcionario público, el servidor público tiene que tener es dejar muchas veces el tema del egoísmo de lado. Pero lamentablemente, como hay un término político, hay un ingrediente político de por medio de la política, pues lamentablemente está rodeada y absolutamente cerrada en el tema egoísta, pues es difícil, es muy difícil. El monitoreo factible, o sea, o sea, tienes que monitorear, pero que sea, que lo puedas hacer, que puedas visitar, que puedas ver los diferentes tipos de monitoreo que ya hemos visto a lo largo del curso, inclusive en los temas de control interno. Entonces, hay métodos de monitoreo que puedes emplear también para estos temas. Los equipos especializados, que son personas profesionales o especialistas o expertos por experiencia en algunos rubros que te pueden ayudar. Y obviamente requieres la minería de datos, que es recolectar información para poder trabajar y sostener tus propuestas y sobre todo para ir monitoreando los avances y los logros de los planes que estás logrando. El proceso también es permanente para que los planes de desarrollo concertado pase de la propuesta a la acción. Tienes que, no solamente puedes quedarte en promesa, tienes que cumplir. Y obviamente el primer paso es comenzar a actuar. Y obviamente esto tiene que ser un instrumento de gobierno. Esto lo dice el papel, esto lo dice el CEPLAN. Pero tienes que hacerlo. O sea, cuando tú copias el plan de otro y te basas en datos de otro, pues te puedes dar con más de una sorpresa al momento de la ejecución de tus planes. Es mejor que lo conozcas muy bien. Y es mejor que si tú eres el encargado de ejecutar, conozcas muy bien el plan. Y cuando digo conozcas muy bien, no me refiero a que lo memorices. Me refiero simplemente a que sientas el plan y sepas qué es lo que hay que hacer. ¿Okay? Actores asumiendo roles en tanto en el sector público como el privado, ya lo hemos visto.
Qué bueno que se articule en la empresa privada todo esto. La incorporación al presupuesto participativo, la vinculación con una carrera de programas y proyectos, con responsables y ejecutores claramente identificables que se integran en un sistema de inversión. La inversión es importantísima dentro de tu comunidad. Seguimiento de implementación y logro de objetivos, evaluación para su actualización, retroalimentación y rendición de cuentas. Muy bien, ¿cómo construimos las acciones estratégicas sectoriales? Institucionales también. Las acciones estratégicas institucionales se definen de acuerdo a las competencias y funciones de la institución, de tal forma que permitan concretar el logro de los objetivos estratégicos institucionales, tomando como referencia las acciones estratégicas establecidas por el sector. Obviamente todo tiene que ir de acuerdo a las funciones que tú tienes programadas, que tú tienes responsabilidad. No puedes salirte de tus funciones para seguir adelante. En primer lugar, porque estarías usurpando funciones de otro lugar. Y en segundo lugar, pues porque no te compete. Así de simple. Pero sí puedes concatenar o puedes unir o aliarte estratégicamente con otras funciones para hacer trabajos conjuntos. Las acciones estratégicas se desagregan en actividades que aseguren su ejecución. Las actividades deben definirse como condiciones necesarias para el logro de la acción estratégica institucional. Las acciones estratégicas institucionales y las actividades deben tener unidad de medida y metafísica. Deben ser tangibles, palpables, se deben tocar. Tocar en el término, digamos, figurativo. Entonces, esto es importante, que tú sepas en cantidades, en números o digamos en acciones que las metas y los objetivos y tus planes pues están siendo llevados a cabo de la manera que tú lo tenías pensado. La idea es llegar al escenario óptimo, como te dije. Si tienes un escenario tendencial, obviamente la tendencia también te marca un rumbo y si va camino a la tendencia, pues qué bonito, porque digamos que se hace más predecible. Aunque en la clase anterior te dije que considerar todo de manera lineal, pues no lo es, pero al menos la tendencia te va marcando algo que tú puedes manejar. Las acciones estratégicas institucionales y las actividades deben tener unidad de medida y metafísica, ya lo acabo de decir. Es muy importante que tengas valores que te vayan diciendo y que te vayan soplando al oído de cómo te estás desarrollando en tus diferentes planes. Muy bien, entonces este cuadro nos dice más o menos cómo vemos las acciones estratégicas, ¿no? Acá tenemos un objetivo estratégico de ejemplo, saneamiento físico y legal de la infraestructura educativa, lo estamos tomando como un ejemplo nada más. Las acciones estratégicas institucionales, actualización del saneamiento físico legal del área de educación que se está trabajando, una estandarización de proceso de saneamiento, porque estandariza, o sea, uniformiza los diferentes procesos de saneamiento y obviamente también hay que generar incentivos para lo que va a ser digamos, los cumplimientos de las instituciones educativas. Y bueno, como la base institucional tenemos la visión, objetivos, acciones estratégicas y otros elementos que conocemos pues muy claramente. Muy bien, amigo, amiga que me ves, estamos ya entrando de lleno a los que son ya los documentos en sí y a la elaboración de los mismos y a entenderlos también
porque creo que a estas alturas del partido ya creo que están ya confeccionados la mayoría de documentos, ya deben estar inclusive en las oficinas centrales del PCM, etcétera. Sin embargo, también tengo que decirte lo importante que es la elaboración de estos documentos, en primer lugar para cumplir con las metas, los objetivos y todas las cosas que el gobierno central manda. En segundo lugar, para que no tengas problemas de índole judicial, ni de control interno tampoco, porque te dirán, bueno, eso que acaba de hacer usted está en su PCM, está en su plan de desarrollo concertado, está en su POI, está en su PEI, y tú tendrás que decirle sí. Y tú tendrás que decirle sí, porque es la única manera, no puedes decirle que no. Porque todo tiene que estar debidamente planificado. Es más, está dentro de los cuadros presupuestales anuales que se van a llevar. Por este motivo, es necesario que hagas estos documentos. Yo te recomiendo que hagas una minería de datos y que hagas un pequeño, como yo le llamo, buceo por las diferentes instituciones. Tú pones PEI, pones las siglas, pones PCM, pones FRAN, y te van a salir, porque todas las entidades del Estado están obligadas a hacerlo. Entonces, y como hay una ley de transparencia, pues todas también están obligadas a que se tome conocimiento de estas. Por este motivo, bucea. Si tú ves que tienes alguna duda, pues te sacas un modelito, de repente lo imprimes o lo tienes en una pantalla de tu computadora o por último en tu celular y comienzas a leer cómo se hace y cómo lo puedes ir interpretando. Entonces, de esa manera vas a poder realizar una investigación adecuada respecto a estos planes y a estos programas, pues que son de obligación para el Estado. Espero haber estado a la altura de tus expectativas. Yo te deseo lo mejor, como siempre. Que Dios te bendiga mucho, que tengas un lindo día y punche para levantar nuestra administración pública tan venida menos y tan criticada. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Chao.